Bienvenidos a todos los que aman la palabra de Dios y que están siguiendo estos estudios del Evangelio de Juan. El día de hoy vamos a estudiar el capítulo 20 de los versículos 1 hasta el 10. Permítanme empezar con un tiempo de oración. Gracias, Padre, por este tiempo en que estudiamos y escudriñamos tu palabra. Te pedimos tu dirección y tu sabiduría. En el nombre de Jesús. La semana pasada estábamos hablando acerca de que el plan de salvación no fue algo improvisado que a Dios se le ocurrió de un momento a otro, sino que el plan de salvación estaba ya planificado, ya estaba en mente, en el corazón de Dios, desde antes de crear al hombre mismo. El texto que leímos está en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 18 al 21. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Sabiendo entonces Dios que el hombre, al ser creado, iba a usar su libre albedrío para tomar la decisión de pecar y alejarse del Padre, entonces Dios planifica previamente ya el plan de salvación. Y como el pecado no puede ser parte del universo, porque el universo creado por Dios tiene la santidad como parte integral para funcionar, porque como Dios es santo, todo lo que crea lleva sus características. Entonces, existe un factor que determina que cuando hay pecado, un vestigio de pecado, un intento de pecado o lo que fuesen, el juicio de Dios brota para exterminar el pecado. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y por eso Dios, en su inmenso amor, planificó como única alternativa que por el pecado se tenía que morir. Y entonces pensó en su amor en tomar él mismo sobre sí mismo la carga del pecado de la humanidad y morir como cordero en nuestro lugar. Es decir, él, tomando la forma de hijo, viene a la tierra, carga nuestro pecado y se convierte en el cordero sin mancha y sin contaminación que iba a ser sacrificado por nuestros pecados. Pero ese plan que Dios había planificado, pensado, ese plan tenía que ser certificado. Es decir, tenía que venir con la firma de Dios. Como cuando tú agarras un documento y le estampas tu firma y dices, correcto, está aprobado, está certificado. Y eso, ese sello de garantía que Dios le iba a poner a la obra de Cristo en la cruz, tenía que ser absolutamente sobrenatural, único, de tal manera que ningún ser humano pudiese imitarlo jamás, para que sepamos que esa es la obra de Dios. Y por eso Dios escoge la resurrección, la capacidad de decidir entre la vida y la muerte, la capacidad de controlar la vida y la muerte, para mostrarnos que Él estaba certificando la obra de Cristo en la cruz. Qué maravilla, ¿no? La resurrección es la forma en que Dios certificaba, firmaba, garantizaba
que la obra de Cristo en la cruz, al morir por nuestros pecados, es verdadera, es real, es una decisión de Dios para los hombres que nosotros debemos aceptar. Entonces, la muerte de Cristo en la cruz se ve garantizada por la resurrección de Cristo. ¿Mm? Por eso, en Juan, capítulo 20, versículo 9, dice, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. En Lucas nos dice, capítulo 9, versículo 21 y 22, nos dice, pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, que sea muerto y resucite al tercer día. Era necesario que Cristo muriera y era necesario que Cristo resucitara. Por eso es que hay tanta gente buscando la posibilidad de negar la resurrección. Porque cuando niegan la resurrección, convierten la muerte de Cristo en la cruz en la muerte de un ser humano normal. Pero cuando la resurrección está demostrada, entonces eso le da una vigencia, una autoridad única. Compara, lo dije la semana pasada, hay una tremenda diferencia entre hablar de Mahoma y hablar de Cristo, entre orar a Buda y orar a Cristo, entre orar a la Madre Tierra o al Hare Krishna y orar a Cristo, porque en Cristo estamos hablando del único ser humano en la historia que resucitó. Por eso es que yo no acepto ningún tipo de ecumenismo ni nada de por el estilo. Y no es porque sea cerrado o porque me crea exclusivista, porque yo tengo en Cristo la única persona que fue capaz de resucitar. Y eso lo coloca a él como único. Y repito, por eso es que muchas veces se trata de negar la resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección es la piedra fundamental de nuestra fe. Bien, ahora, antes de entrar al Evangelio de Juan, vamos a estudiar un poco lo que ocurrió entre la muerte de Cristo y la resurrección. Porque el Evangelio de Juan en el capítulo 20, el versículo 1, va a empezar diciendo que las mujeres muy temprano fueron a la tumba y le encontraron la piedra removida. Pero no nos dice qué pasó desde el jueves que Cristo fallece y el domingo que él resucita. Esto nos lo cuenta el Evangelio de Mateo. Así que vamos a leer en Mateo qué ocurrió entonces. Nos dice Mateo en el capítulo 27, versículos 62 al 66. Nos dice que el día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún que después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Lo que vamos a encontrar entonces es que los sacerdotes estaban preocupados, pensando que Cristo podía resucitar. Imagínense la conciencia que ellos tenían, tan cauterizada, que están sospechando que Cristo puede resucitar después de haberlo asesinado.
Y entonces, en su miedo, en su pavor de que sea cierto, van donde Pilato y le preguntan si pueden de alguna manera asegurar el sepulcro. Y Pilato le dice, bueno, llévense una guardia y asegúrenla, ¿no? ¿Qué es lo que nos está presentando esto? Nos está presentando tres niveles de seguridad para que no se robaran el cuerpo. El primero, la piedra. Lo que nosotros encontramos en los evangelios es que cuando Pedro llegó corriendo, las mujeres llegaron corriendo, Juan llegó corriendo, entraron en la tumba libremente. Es de sospechar que la tumba tenía una entrada más o menos de 1,60 m o 1,80 m para que ellos hayan podido entrar libremente, sin agacharse, sin nada. ¿Qué era la costumbre? Una tumba, una tumba escarbada en la roca, tenía una entrada de más o menos 1,80 m de diámetro, y adentro era una cúpula, ¿no? Entonces, para tapar esa entrada se necesitaba una roca que más o menos tenía 1,80 m de diámetro. Estamos hablando de una roca que pesa por lo menos 1 a 1,5 toneladas. El primer impedimento para robarse el cuerpo del Señor era una roca que pesaba 1,5 toneladas. En segundo lugar, ellos sellaron la piedra. ¿Cómo se hacía esto? Se colocaban unas sogas alrededor de la piedra que se grababan con el sello, perdón, se sellaban con una forma de lacre que venía del gobernador, como el lacre que se usaba para las cartas. Sellaban la carta y le ponían lacre encima con el sello del gobernador. Entonces ellos utilizaron la marca de Pilatos para poner estas sogas que agarraran fuertemente la roca y la sellaron con este lacre para que nadie pudiese ni mover la roca, ni mover el sello, ni romper el sello. ¿Y por qué no? Porque romper el sello de una autoridad romana implicaba la decapitación. ¿Ah? Si tú rompías el sello de una carta escrita por un gobernador como Pilatos o el emperador o cualquier persona de autoridad, tú rompías el sello, una carta, rompías el sello, entonces la condena era la decapitación. Entonces, cuando alguien veía el sello, sabía que romper el sello significaba enfrentarse a la muerte súbita y a la decapitación, ¿no? Entonces, el segundo nivel de seguridad de la tumba, el sello del gobernador, el sello de Pilatos. Y la tercera seguridad, el tercer nivel de seguridad fue la guardia. Una guardia de estas estaba compuesta por 4 soldados que eran cambiados cada 4 horas. ¿Ah? Cada 4 horas venía una nueva guardia de 4 soldados. ¿Por qué les digo esto? Porque los soldados dijeron que se habían quedado dormidos en la noche, o por lo menos los judíos dijeron que se habían quedado dormidos y que los discípulos se habían robado el cuerpo. Pero cada 4 horas venía un destacamento de 4 soldados para sustituir a los anteriores. Es decir, ellos se mantenían frescos, despiertos durante 4 horas, también porque dormirse durante la guardia era merecedor de muerte. Dormirse durante la guardia era merecedor de muerte. La guardia en la tumba era una fuerte evidencia de que los discípulos no podían robarse el cuerpo del Señor. Primero, estos soldados eran profesionales en la lucha. Los soldados romanos eran conocidos por ser sangrientos, violentos y bien entrenados. ¿De acuerdo? Punto 1. Los discípulos no se enfrentarían a soldados romanos. Los discípulos eran pescadores,
enfrentarse a los soldados romanos era un suicidio. Segundo, los discípulos nunca hubieran encontrado a los soldados ni cansados ni dormidos, porque cada 4 horas los renovaban y quedarse dormidos significaba su muerte. Y tercero, si los discípulos hubiesen ido de noche, tendrían que haber hecho un ruido tremendo a la hora de mover la roca. En conclusión, ¿no? Si es que los judíos, después de haber sellado la roca, y los soldados haciendo guardia, si los discípulos hubiesen llegado, habrían tenido que mover una roca de 1,80 m de diámetro, de 1,5 toneladas, sin hacer ruido, porque se supone que los soldados se quedaron dormidos, y además romper el sello del gobernador. Todo esto implicaba, en primer lugar, la muerte inmediata de los discípulos por haberse robado el cuerpo. Pero asimismo implicaba la muerte de los soldados por haberse quedado dormidos. En conclusión, cuando los sacerdotes dijeron que Jesucristo había sido robado por los discípulos, fue la mentira más absurda que pudieron inventar. Y les voy a mencionar ahorita el por qué. En Mateo capítulo 28, los soldados relatan lo que realmente ocurrió. Dice, hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Es interesante que Dios envía a uno de sus ángeles a remover la piedra delante de los ojos de los soldados. Los soldados estaban viendo cómo el ángel movía la piedra y cómo ocurrió ese temblor, ese terremoto en ese momento, ¿verdad? Segundo, los soldados están viendo cómo rompen los sellos al hacer girar la roca. Tercero, en forma burlona, el ángel se sienta encima de la piedra mirando a los soldados a ver qué van a hacer, pues. A ver, acá estoy, papá. A ver, vengan con sus espaditas. El ángel se sienta. A mí me parece que fue una burla. El ángel se sienta, cruza las piernas, los quedan mirando a los soldados, como diciendo, acá estoy, ¿no? Y ellos dicen que los 4 soldados estaban atónitos, entontados, al ver un ángel, realmente como un relámpago. En otras cosas era como ver un muerto, ¿no? Y esto los paralizó. Eso es lo que cuentan los mismos soldados. Y luego añaden que mientras las mujeres iban a avisar a los discípulos, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y los pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho ha sido divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Los soldados sabían que si ellos no decían la verdad, ellos tenían que relatar la verdad porque su cuello estaba en juego. Es decir, los iban a decapitar. Si ellos decían que se habían quedado dormidos, los decapitaban. Entonces los sacerdotes
los convencen de que ellos van a proteger a los soldados cuando ellos digan esta mentira. Digan que se quedaron dormidos y no se preocupen porque si el gobernador dice cualquier cosa, nosotros los pondremos a salvo, nosotros los vamos a proteger. Y les dieron dinero para que los soldados se callasen. Lo que a mí me llama la atención es la tremenda hipocresía, falsedad y mentira de la religión de estos individuos. No me extraña que hoy en día haya tanto profeta mentiroso y falso metido en la iglesia. No me extraña que haya tanta gente que sean unos pastores que están estafando a las ovejas. Ya existía esto desde la época de los sacerdotes, en la época de Cristo. Ellos han escuchado el testimonio de los soldados. Los soldados les acaban de decir que un ángel descendió, movió la piedra, Cristo ha resucitado, y estos sacerdotes, en lugar de agachar la cabeza y arrodillarse, pidiéndole perdón al Señor por haberlo crucificado, pidiendo que el Señor les perdonara de sus pecados, en lugar de eso, continúan con su maldad. A mí me llama la atención cómo puede ser que la gente tenga la conciencia tan cauterizada. Nosotros a veces enseñamos lo que la palabra de Dios dice sobre el adulterio, sobre la fornicación, sobre el homosexualismo, el lesbianismo, sobre todas estas desviaciones sexuales. Y me extraña cuando la gente, en lugar de reconocer su pecado y humillarse delante de Dios, se entercan en su maldad y todavía tratan de ocultar la verdad. Interesante. Estos sacerdotes acaban de escuchar de boca de los soldados que Cristo ha resucitado, que el ángel movió la piedra, pero ellos tienen la conciencia tan cauterizada que prefieren ocultar la verdad a aceptar su error. A veces nosotros somos tan necios que hacemos lo mismo. Queremos ocultar nuestros pecados en lugar de arrepentirnos de ellos. Ahora, las diferentes teorías, ¿no? Los sacerdotes le pidieron a los soldados que dijeran que los discípulos habían sustraído el cuerpo del Señor, que ellos se habían quedado dormidos y que ellos habían sustraído, habían robado el cuerpo del Señor. Pero hay varias teorías sobre el respecto. Algunos dicen, no fueron los discípulos, fueron los mismos judíos que se robaron el cuerpo. O fueron los soldados los que se robaron el cuerpo, los romanos. Si esto hubiera sido cierto, cuando los discípulos empezaron a predicar sobre la resurrección, tanto judíos, sacerdotes como romanos habrían podido sacar el cuerpo del Señor y mostrarlo. Y decir, sí, ustedes dicen que Cristo resucitó, mentira, acá está su cuerpo. Quiere decir que los sacerdotes no tenían el cuerpo del Señor, ni los romanos tampoco. Otros, para negar la resurrección, dicen que Cristo no murió en la cruz, sino que se quedó desmayado. Esta es la más cómica de todas, porque Jesús fue despellejado con azotes el día jueves, fue torturado todo el día, crucificado, no amarrándolo, sino perforándole tanto las muñecas como los pies. Y además, a la hora de morir, lo atravesaron con una lanza de 30 centímetros que le abrió los pulmones, le rompió las costillas y le abrió el corazón. ¿Ok? Esto ocurrió el jueves. Y luego lo envuelven en sábanas y lo ungen con mirra y aloes, perfumes
que había traído Nicodemo, cerca de 30 kilos de perfumes, lo envuelven y lo saturan en estos aceites, ¿no? Y luego lo entierran, envuelto como una momia, durante 3 días, sin comer ni beber nada, porque la roca estaba puesta encima de la sepultura. ¿Y qué nos dicen entonces? Que al tercer día se levantó, se despertó en la tumba, se estiró como hubiera dormido un poquito, ¿no? Luego saltó en medio de sus sábanas, saltó, con el hombro empujó la roca de 1,5 toneladas, sin que los soldados se dieran cuenta, y luego dando saltitos, 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 llegó a Jerusalén, donde se dio una ducha, se lavó, ¿no? Y luego se presentó a los discípulos como si nada hubiese ocurrido. Esa historia de que Jesucristo no murió en la cruz es de lo más absurda y ridícula. A ese nivel llegan los que quieren negar la resurrección. Pero la gran teoría que los judíos decían era que los discípulos se habían robado el cuerpo. Y ahora la pregunta es esta. Primero, ¿cómo lograron los discípulos meterse con una guardia romana sin que se dieran cuenta, mover tremenda roca sin que escucharan nada y que los soldados no se percataran que ellos estaban ahí? Por otro lado, los discípulos estaban escondidos, temerosos, miedosos. Los discípulos no es que estaban alardeando de su fe, no, el mismo Pedro negó al Señor por miedo. Ellos estaban escondidos. Y entonces, estos que estaban escondidos, cobardes, ¿tendrían el valor de enfrentarse a los soldados para robarse el cuerpo del Señor? ¿Ganarían ellos algo con esa mentira? Y la pregunta es, vamos a suponer en el fondo que se robaron el cuerpo. ¿Para qué? ¿Qué ganaron con eso? ¿Pudieron vender el cuerpo? ¿Pudieron ganar algo de dinero? No, porque lo que ganaron los discípulos al predicar sobre la resurrección de Cristo fue persecución, muerte, tortura. Eso fue lo que ganaron. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué estos hombres se fueron transformados de tal manera que al tercer día de estar escondidos y cobardes, llenos de miedo, de repente se convierten en unos guerreros de Dios, se convierten en unos soldados de Jesucristo dispuestos a morir por Él? Alguien ha dicho, un psicólogo dijo, que analizando la reacción de los discípulos, la única explicación lógica es que ellos hubieran visto un fantasma. Es decir, que hayan tenido una experiencia traumática tan grande, pero positiva, que hizo que dejaran de ser cobardes y miedosos y se enfrentaran al imperio romano. Y lo que vieron no fue un fantasma, lo que vieron fue a Cristo resucitado. Lo vieron morir, lo vieron desangrarse, lo vieron ser despellejado, lo vieron ser torturado, lo vieron ser atravesado por una lanza, y al tercer día lo vieron gloriosamente resucitado. Y esto les cambió la vida. Les cambió tanto la vida que ellos estuvieron dispuestos a morir por Cristo. Pedro fue crucificado, pidió ser crucificado de cabeza junto a su esposa, porque decía que él no merecía morir de la misma manera que el Señor. Simón, el celote, Andrés, Felipe, ellos tres también fueron crucificados
por la fe cristiana. Pablo, Bartolomé fueron decapitados. Santiago, el justo, fue muerto a espada. Tadeo, escuchen bien, fue aserrado, fue cortado, fue partido con hachas y sierras. Mateo fue acuchillado en Etiopía. Lo mataron en Etiopía por una espada. Matías, escuchen la historia de Matías. Él primeramente fue quemado vivo. Santiago el menor fue apedreado. Dicen que lo tiraron de la cúspide de una colina, de un precipicio, que cuando cayó no murió, entonces bajaron y lo terminaron apedreando. Y todo por su fe. El único que vivió y murió de viejo fue Juan, el apóstol Juan. Lo interesante es que Juan primero lo metieron en una olla de aceite hirviendo para freírlo. Pero mala suerte de los asesinos porque el aceite no le hizo efecto, no le salió ninguna ampolla. Y entonces tuvieron tanto miedo que lo desterraron a la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis. Luego regresó y murió de viejo. El único que murió de viejo fue el apóstol Juan. La pregunta es esta: si ellos se robaron el cuerpo del Señor, ¿quién estaría dispuesto a morir por una mentira? Porque si ellos se robaron el cuerpo, ellos sabían que la resurrección era una mentira. ¿Quién de ustedes moriría por una mentira? La resurrección, el hecho de que Jesús se apareció a los discípulos, es la única explicación lógica de que todos aceptaran morir por Cristo. ¿Por qué? Porque al verlo a Cristo resucitado, sabían que la muerte no es el final. Sabían que hay vida después de la muerte. Sabían que verían a Jesucristo. Lo habían visto muerto y lo habían visto resucitado. Entonces ellos sabían que Cristo había dicho la verdad, que su enseñanza era la correcta, que su enseñanza era la verdad de Dios, y que si ellos tenían que morir por esa verdad, no importaba, porque ellos sabían que después de la muerte se iban a encontrar con el Cristo resucitado, y por eso es que dieron su vida por ello. La pregunta es, si nosotros estuviéramos dispuestos a morir por Cristo. Si hemos llegado al punto de entender que Cristo resucitó y que nuestras vidas en esta tierra son temporales, que todo lo que yo vive en esta tierra no tiene valor alguno para la eternidad, solamente lo que yo haga para el Señor y que me haga ganar tesoros en el cielo. Todos mis problemas, mis angustias, mis dificultades, mis escaseces, mis prosperidades, todo lo que me ocurra es netamente temporal, porque veré al Cristo resucitado y porque la Biblia promete resurrección para todos los hijos de Dios, resurrección para vida. Pero la verdad es que muchas personas en la iglesia viven una fe tan superficial que es asombrosa. Asombroso. La gente vive la fe como si vivir en la tierra fuera lo único. Viven la fe tan superficialmente, como si eso fuera su puertita de entrada para el cielo. Ya, lo importante es tener la puertita de entrada. Mientras tanto vivamos y comamos y bebamos y hagamos todo lo que podamos en esta tierra hasta que esta vida se termine. Quizás lo que debemos hacer es orar. Padre, perdónanos por tener una fe tan superficial y tan frágil. Perdónanos, dame la fe
para si en algún momento me toca sufrir como los apóstoles, sea capaz de hacerlo. Señor, dame una fe que realmente crea en la resurrección y se proyecte a eternidad. Que yo viva una vida con perspectiva de eternidad. En fin. Y ahora sí vamos a estudiar algo del Evangelio de Juan, capítulo 20. En el versículo 1 nos dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún muy oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. El primer día de la semana es el día domingo. Entonces María Magdalena va al sepulcro. Ahora, lo que dice acá es el primer día de la semana, y entendamos que el primer día de la semana es el domingo. Fue utilizado por la iglesia para poner distancia con la ley hebrea. Es decir, las costumbres y las prácticas hebreas era guardar el sábado y todos los rituales y todos los reglamentos. Entonces la iglesia va a utilizar el primer día de la semana, el domingo, como una forma de separarse de esa costumbre hebrea judía, para marcar una diferencia entre la iglesia y los judíos. Entonces deciden utilizar el primer día de la semana como el día de la resurrección para honrar al Señor. En Hechos nos dice, por ejemplo, capítulo 20, versículo 7, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, la Santa Cena, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces los discípulos, según Hechos de los Apóstoles, se reunían el primer día de la semana para participar de la cena, y había predicación, enseñanza. Pablo les enseñaba. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. ¿Cuándo ocurría esto? El primer día de la semana. En 1 Corintios 16:2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo les está diciendo: cada domingo que ustedes se reúnen para partir el pan, para escuchar la prédica, el estudio, aparten ofrendas para el Señor, ¿no? Pero ¿cuándo lo hacen? Cada primer día de la semana. Entonces, la iglesia utiliza el primer día de la semana para marcar distancia con la enseñanza hebrea. Y de tiempo en tiempo, ya con los Gálatas, comenzó que aparecen nuevos intentos judaizantes al interior de la iglesia. Esto no es nuevo. Lo que está ocurriendo hoy en día en muchos lugares, han aparecido grupos judaizantes que quieren mezclar la fe de la gracia de Cristo con las leyes y los rituales judíos. Quieren retroceder. Empezó con los Gálatas y se repite cada cierto tiempo. Estamos en una época donde nuevamente los judaizantes se quieren meter a la iglesia. Los grupos mesiánicos es otra cosa. Los grupos mesiánicos son judíos de naturaleza, de historia, de cultura, de familia, y estos judíos conocen al Señor y comienzan a reunirse y cantan sus canciones con temas, con ritmo judío, danzan como los judíos porque ellos son judíos, pero han conocido al Mesías. Por eso se llama grupos mesiánicos. Pero lo que ocurre con nosotros, que no somos judíos, nosotros no somos judíos, somos gentiles. Entonces, cuando alguien se mete a la iglesia para que los gentiles volvamos a guardar las costumbres judías, eso es judaizante. Eso es judaizar. Eso es lo que Pablo le dijo a los Gálatas: ¿cómo pueden haber retrocedido? Si empezaron por el Evangelio de la Gracia, ahora van a volver a la ley. Tremenda cosa absurda. Entonces, son siempre nuevas formas de disfrazar el judaísmo. Entonces, repito que el primer día de la semana fue utilizado por la iglesia para marcar distancia con la enseñanza judía. En segundo lugar, nos dice que fue María Magdalena la que llegó.
En realidad son más. En Mateo 28 dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María. ¿Quién es la otra María? La otra María es la madre de los hijos de Zebedeo, según Mateo más adelante. Pero en Marcos nos dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ya ha salido el sol. En el caso de Marcos es María, María la madre de Jacobo, y ahora está Salomé. Y Lucas dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y la gente me dice, ¿cómo es? Hay contradicción? Juan dice María Magdalena, Mateo dice María Magdalena y otra María, Marcos dice María, María la otra María, y ahora Salomé, y Lucas habla de muchas mujeres. Bueno, lo cierto es que eran muchas mujeres, pero hay una cosa importante que debemos entender, no hay contradicción. ¿Por qué hay diferentes versiones? Porque cuando uno cuenta la historia es normal. Es normal que las personas que asisten a un mismo evento se fijen en detalles que los otros no se fijan o pasan por alto detalles que ellos consideran que son superficiales, que no vale la pena mencionar. Y esto es muy común en la policía de investigación. Los policías cuando investigan un delito, cuando todos relatan el mismo evento exactamente de la misma manera y con los mismos detalles, la policía sabe que están mintiendo. Sabe que se han puesto de acuerdo para engañar. Entonces todos se ponen de acuerdo en lo mismo, en los mismos detalles. ¿Para qué? Para engañar al auditorio, engañar a la policía. Pero cuando es un evento real, las personas van a ver diferentes ángulos. Unos se van a fijar en una persona, otros se van a fijar en una casa, en un color, en una circunstancia. Y eso es lo maravilloso, que nos demuestra que la Biblia dice la verdad, porque cada persona vio algo distinto. Entonces ellos relatan lo que ellos vieron, lo que a ellos les pareció importante. Pero de todos los datos que hemos visto, sacamos varias conclusiones. Primero, eran un grupo de mujeres. Segundo, era el primer día de la semana. Y tercero, era muy de mañana. Y en eso, entonces, tenemos el relato correcto. Un grupo de mujeres, el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro a buscar el cuerpo del Señor y no lo encontraron. Entonces Juan 22 dice que entonces corrió María Magdalena y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Una frase sincera y honesta. Se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces, Simón Pedro y el discípulo al que amaba Jesús, este es el apóstol Juan, corrieron, dice, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápido, más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. El apóstol Juan tiene miedo de entrar a la tumba. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí
y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. No es que Jesús resucitó y tiró todo, sino que dejaron las cosas ordenadas. Entonces entró también el otro discípulo, estamos hablando del apóstol Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Recién ahora Juan entiende que era necesaria la resurrección. Y entonces han llegado y el cuerpo ya no está. Repito, el cuerpo no está. No encontraron el cuerpo, ni lo van a encontrar, ni ha sido encontrado jamás. La tumba de Mahoma está llena con sus huesitos. La tumba de Buda está llena con sus huesitos. La tumba de todos los que hayan fundado una iglesia en la historia está llena con sus huesitos, pero la tumba de Jesucristo no tiene huesos, porque Cristo resucitó. Ahora, la pregunta es esta. ¿Crees en la resurrección de Jesús, el Hijo de Dios? ¿Crees que Dios lo levantó de los muertos? ¿Crees que Dios tuvo el poder sobre la vida y la muerte para levantar a su Hijo desde la misma tumba donde estaba enterrado? Y te voy a decir algo, porque la resurrección se convierte en el tema principal. Y es algo que nosotros hemos dejado de lado. Los discípulos utilizaban la resurrección como un tema que predicaban. Le decían a la gente, ¿no te das cuenta? Cristo resucitó. La tumba no lo pudo detener. Cristo era el Mesías, Cristo era Dios en la tierra. La tumba no pudo aguantar su cuerpo. Cristo resucitó y los discípulos predicaban sobre la resurrección. Tú y yo deberíamos predicar sobre la resurrección a la gente y decirle, Cristo resucitó. Entendamos, miren lo que dicen los discípulos. En Hechos de los Apóstoles dice, varones y hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en el trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo y que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Los discípulos predicaban sobre la resurrección. Deberíamos volver a hacerlo. Deberíamos hablar más de la resurrección con la gente para ver cómo reaccionan. Otro pasaje, Hechos de los Apóstoles 4:33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. En Hechos 17, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos, de los estoicos, disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y si hay algo que Pablo quería experimentar, y esa debería ser nuestra oración, lo dice así, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle
y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Lo que Pablo dice es que él quiere conocer el poder de su resurrección. Y eso es lo que yo le digo al Señor. Señor, yo quiero vivir una vida cristiana, una vida de fe, pero una vida no aburrida, monótona, no una vida sin poder, no. Yo quiero una vida con poder, una vida con el poder de tu resurrección. Yo quiero experimentar en mi vida esa transformación de mi carácter que solo tu poder puede hacer. Yo quiero experimentar en mi vida el poder de respuesta de las oraciones. Yo quiero experimentar en mi vida tu poder obrando. Vamos a decirle eso al Señor. Señor, queremos experimentar el poder de tu resurrección. Queremos experimentar el poder de tu resurrección. No queremos una vida cristiana debilucha, aguachenta. No queremos una vida cristiana superficial. Queremos una vida cristiana donde se vea el poder de Dios. Pídaselo al Señor, pídaselo. Por último, un pasaje final, los Romanos 6:4 nos dicen: somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Si tú crees en la resurrección, no tienes otro camino que andar en vida nueva. No es la vida vieja, no es la vida de siempre, es vida nueva. Vida con el Espíritu Santo, vida en los caminos del Señor. Porque si Cristo resucitó, le veremos. Por lo tanto, esta vida terrenal, yo la quiero vivir en vida nueva, dando testimonio del Evangelio, dando testimonio de que Cristo es real, vive en mi corazón. Porque cuando yo muera, yo quiero ver al Cristo resucitado. Así que si crees en la resurrección, no hay otro camino, sino que vivir una vida nueva, una vida que agrade a Dios, que honre a Dios y que adore a Dios en todo tiempo. Señor, gracias por este estudio y por lo que hemos aprendido. Dirígenos, bendícenos con tu palabra. Permite que este mensaje llegue a los oídos de las personas que deban escucharlo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde y les bendiga. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.